a su delegada, entonces vamos a iniciar. Muy bien. A ver, ¿dónde estás? Muy bien, vamos a empezar con litiasis renal, ¿ok? Que es más sencilla. ¿Me confirman si pueden verla, por favor, la presentación? Ah, muy bien, empezamos entonces. Sí, sí la ven, ¿verdad? Bien, muchas gracias por su respuesta. Eh, Vamos a hablar en estos 25 minutos acerca de la litiasis renal. La litiasis renal se define como depósitos sólidos de minerales y sales ácidas que se van a agrupar en una orina concentrada, esto es clave, orina concentrada, y que se van a desplazar a lo largo de toda la vía urinaria. Esta es una enfermedad crónica, no es aguda porque se va formando de poquito en poquito. Los sinónimos son urolitiasis, nefrolitiasis, litiasis renal, que eso ya es un lenguaje más coloquial, al igual que cálculo renal, ¿no? Nosotros como facultativos tendríamos que referirnos a urolitiasis o nefrolitiasis en un lenguaje correcto y adecuado. Se menciona que su prevalencia es más en países desarrollados, ¿no? Estados Unidos está incrementando su prevalencia de 3,2 a 10%, España también sube de 5% a 14%, ¿no? Y generalmente a nivel mundial se menciona que su prevalencia es de 7%. En el país, en el Perú, la zona que mayor incidencia y prevalencia de litiasis tiene es en el norte, afecta más a los varones entre los 20 y 50 años de edad, ¿no? Es una de las tres enfermedades más frecuentes tratadas por urología y se estima que su prevalencia está alrededor del 5 al 10% de todos los habitantes en nuestro medio. Dentro de su evolución natural se menciona que un paciente puede tener un primer episodio y este se va a repetir a los 5 años y a los 10 años, ¿no? Es una patología frecuente entre la segunda y cuarta década de vida. Puede presentarse en niños, ¿no? Y siempre tenemos que sospecharla con la aparición de hematuria, pero recuerden que en el Perú hematuria también es igual a tuberculosis, mientras que no se demuestre lo contrario. El cálculo se forma bajo tres cosas, ¿no? Primero, el sobrecrecimiento de las placas, ¿no? Se van depositando, es como que yo echo un poco de arena, ¿no? Y se va formando y se va agregando un poquito más. Esto va a estar principalmente en los cálculos de oxalato de calcio o los que se ocasionan por hiperparatiroidismo primario. Después, sobre esta placa que hay, digamos así, sobre esta arena que hay, este cemento con arena que he ido echando, se va mezclando, ¿no? Y se va depositando estos cristales a nivel de los túbulos, de las columnas de Malpighi, se va depositando y va adquiriendo la forma de la pelvis renal, ¿no? Entonces, el cálculo no va a ser redondito, ¿no? No va a ser como una pelota, va a adquirir la forma de la pelvis renal y posteriormente lo que comienza a hacer es cristalizarse y se van a ir agregando, van a ir sumando por saturación o por agregación más sustancias y es como que este,
el cálculo va creciendo, ¿no? La cristalización es más frecuente en los casos de cistinuria y hiperoxaluria. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos en la cristalización? Primero que debe haber una orina saturada, el aumento de la concentración urinaria, como el incremento de calcio, de oxalato, de fosfato en ácido úrico, lo que también se adiciona a que la orina esté concentrada por una disminución de diuresis, ¿no? La poca ingesta de agua, ¿no? Que hace que es como un té cargado, ¿no? Yo quiero hacer un té cargado, le agrego poca cantidad de agua, ¿no? Si quiero hacer un té menos saturado, menos cargado, le agrego más cantidad de agua. Esa es la función de que hace el agua, disminuye la saturación, ¿no? Entonces, a menos una orina menos saturada, va a haber menos formación de cristales, va a haber menos depósito. También las modificaciones del pH urinario van a favorecer la formación de cálculos. Cuando tenemos un pH ácido, vamos a ver la formación de cálculos de ácido úrico y el alcalino va a formar a los de fosfato cálcico, ¿no? Y también hay unos sustancias que son inhibidoras y concentradoras y que estas deben de estar en equilibrio, pero pues generalmente cuando hay una formación de cálculo hay más sustancias promotoras que inhibidoras. Recordar esto, siempre el pH de en orina es importante, ¿no? Y esto generalmente siempre se pregunta, si tengo un pH en orina ácido, voy a favorecer los cálculos de ácido úrico y de cistina, y si tengo un pH en orina básico con fosfato y escrubita. No influye el pH en los cálculos de oxalato de calcio. ¿Ok? Muy bien. Esta es la denominación química de los cálculos. Nosotros no somos químicos. Esto nos los va a hacer el tecnólogo o el patólogo clínico, que es el que ve y hace el análisis, ¿no? Cristalográfico del cálculo. Nosotros debemos aprendernos estos nombres, si es un cálculo de oxalato, de fosfato, de purinas o de cistina, y cuál es la sospecha clínica que tengamos, ¿no? La primera columna y la última columna, que es lo que deben de recordar. Si estamos hablando de cálculos de oxalato, estamos hablando de estados hiperoxalúricos o de hipercalciuria idiopática. Cuando tenemos cálculos de fosfato, puede ser hiperparatiroidismo primario, acidosis tubular distal, infección por gérmenes ureolíticos. Y cuando se habla de purinas, estamos hablando de un aumento de ácido úrico en orina, de santinuria y de cistina, la presencia de cistinas en orina, ¿no? Esta es vuelvo a repetir, primera y última columna es la que deben de recordar, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se presenta? Hay dos tipos de presentaciones. El cuadro agudo, que es el que se denomina que viene el paciente con dolor, que se denomina cólico nefrítico, y generalmente el cálculo se encuentra durante la evaluación que se hace, ¿no? Y debemos preguntarle al paciente historia clínica, antecedentes familiares, ¿no? Desde cuándo ha habido el dolor, la presencia de sangre en orina, ¿no? Y estudios de imágenes de ser pertinentes, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que tiene un dolor agudo, eso se llama cólico nefrítico. Siempre hay que solicitarle un hemograma, una urea, la creatinina, el examen completo de orina. Podemos solicitar un estudio de imágenes, ecografía, ¿sí? Para ver realmente si se ve cómo está el proceso obstructivo. Si el paciente no tiene dolor, está sin dolor, igual pedimos su hemograma, el estudio de urea y de creatinina, el examen completo de orina, los estudios de imágenes y el estudio metabólico del cálculo. ¿Qué significa el estudio metabólico? Es decir, cuál es la composición del cálculo, ¿no? Para ver qué sustancias están saturando la orina. Entonces hacemos un estudio de em, iones séricos y urinarios, ¿no? El diagnóstico generalmente se realiza ante la presencia o la evidencia de uno o varios cólicos nefríticos, ¿no? En la que se encuentra generalmente el cálculo, el diagnóstico confirmatorio, no es que lo vea por un estudio de imágenes o que el paciente lo elimine y que pueda hacer el estudio cristalográfico, ¿no? Generalmente en niños es cuando se encuentran algunas alteraciones metabólicas, hiperparatiroidismo, cistinuria o oxaluria, que pueden condicionar más la litiasis. En estudio de imágenes, el gol estándar es la tomografía computarizada, ¿ok? Sin contraste, ¿sí? ¿Se puede utilizar con contraste? Sí, pero por lo general lo utilizamos sin contraste, en que se ve muy bien el cálculo. En pacientes pediátricos y embarazadas lo que se utiliza es la ecografía, ¿ya? No siendo la tomografía la primera opción. Puedo utilizar radiografía simple en algunos casos, si es que no las tengo. El estudio tomográfico, sí, ¿no? Generalmente ahora, por lo general, casi todas las ciudades del Perú
por lo general tienen una tomografía. ¿Sí? Entonces, en los estudios de imágenes tenemos algunas limitaciones y algunas ventajas. Por ejemplo, la ecografía es económica, pero no me va a poder reproducir bien si los cálculos están localizados en uréter. ¿No? En la radiografía simple de abdomen, la desventaja es que el paciente tiene que estar bien preparado. Si hay interposición de gas intestinal, no voy a poderlo bien. La urografía intravenosa, eso es algo que ya no utilizamos mucho, es una radiografía en la cual se le pone sustancia de contraste y se tomaban placas antes del contraste, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos del contraste y después media hora después de la administración del contraste para ver cómo captaba el riñón el contraste y cómo iba bajando este contraste a lo largo de los uréteres y la vejiga, ¿no? La tomografía computarizada, que es la que vemos con el gold estándar, tiene alguna limitación en la visualización de litiasis, las que son formadas por fármacos, como en ellos el Indinavir no lo voy a poder ver. Lo que me permite ahora es hacer una reconstrucción en 3D, que eso es extraordinario, se puede ver mucho mejor, ¿no? Bueno, la desventaja es la exposición a radiaciones, ¿no? Y en la resonancia magnética, las litiasis tenemos que tener sí un ojo inclinado porque se ven como un defecto de represión, ¿no? Entonces, generalmente los ojos inclinados en tomografía es lo más fácil que lo van a ver. Acá ven algunas figuras, perdón, algunas placas simples de abdomen en los que los cálculos, bueno, son groseros, no se van dibujando. Pero miren aquí este puntito donde está justo el puntero, lo voy a sacar. Ese puntito que si ustedes no tienen un ojo inclinado y no hay la sospecha clínica, en verdad puede pasar como cualquier artefacto, ¿no? Entonces, la radiografía simple de abdomen, por lo general, siempre se buscaba que sean leídas por el nefrólogo o por ojos inclinados, ¿no? Miren acá el cálculo a nivel de vejiga, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, inclusive, si se ve bien, miren aquí lo que voy a remarcar, esto de aquí es la silueta renal, acá también en este lado, ¿no? Es la silueta renal, ¿sí? Entonces, un ojo tiene que estar más entrenado, ¿no? Para poderla distinguir. Muy bien, las ecografías, la ecografía es algo que todos nosotros debemos empezar a hacer desde el focus que se está haciendo a pie de cama, ¿no? Entonces debemos de empezar a ver cómo se ve ese riñoncito, ¿no? Cómo se ve el cálculo se ve con sombra acústica posterior, siempre va a estar negro, digamos, detrás de una zona hiperrefringente, esto quiere decir que es un cálculo sombra acústica posterior. ¿Qué más vemos? La dilatación de la pelvis renal, acá está el riñón, la pelvis por lo general no se ve, se tiene que ver así. Si la llego a ver dilatada, tengo que medirla. Esta es una uropatía obstructiva por dilatación, ¿no? Igual en vejiga, miren ustedes la vejiga y recuerden ustedes una zona hiperrestringente, sombra acústica posterior. Y aquí que no tengo, no se evidencia la sombra acústica, pero sí se ve una zona que está más hiperrefringente. Ante la sospecha, ¿qué hacemos? Le colocamos Doppler para ver si hay circulación o no. Pero con lo que ustedes recuerden que todo cálculo en ecografía me da sombra acústica posterior, eso es muy importante. Muy bien, en tomografía pues es mucho más fácil verlo, ¿no? Los cortes tomográficos que se hacen, los cortes sagitales, miren ustedes cómo se ve, ¿no? Acá está el riñón, ¿no? Lo hemos cortado, miren cómo se ven, ¿no? Los cálculos, ¿no? Acá está más notorio, se ven así como puntitos blancos, ¿no? Dependiendo del corte que lo van a hacer, van a ver la localización. Entonces, en un estudio tomográfico es más fácil y después de que hacen la reconstrucción es mucho más sencillas aún, ¿no? ¿Qué nos dice la Asociación Europea para el Manejo de Litiasis? Que se recomienda que ante cuando un paciente tiene un cólico agudo, lo primero que se debe de hacer es una ecografía ante el cólico, ¿ok? Un paciente con dolor, no lo voy a mandar a hacer una tomografía, lo voy a hacer una ecografía. Después sí le puedo hacer una tomografía sin contraste para confirmar realmente la presencia del hito, ¿no? Si queremos hacer un estudio anatómico mucho mejor, a veces es necesario utilizar contraste para la reconstrucción 3D. En pacientes gestantes y pediátricos indica que la ecografía. En embarazadas pueden usarnos de segunda línea la resonancia magnética, ¿no? Y entonces lo que vemos es la localización anatómica del cálculo. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las litiasis renales porque puede confundirse con algunas otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, con calcificaciones vasculares del hilo
del hilio renal. Se van a asemejar a litiasis intrarrenales. Hay que ver cómo está en el Doppler la vascularización de la arteria renal, ¿no? La presencia de quistes o masas calcificadas, generalmente en la tomografía de contraste nos va a ayudar a definirlas mejor. Las calcificaciones corticales o nefroparenquimatosas por nefrocalcinosis, ¿no? Que eso es algo muy frecuente que nosotros vemos, nos ayudan a diferenciarlos. La presencia de flebolitos pélvicos, ¿no? En los cuales buscamos los signos de cola de cometa, que ya en algún momento lo verán conforme veamos viendo las tomografías, ¿no? Pero estos son patologías que de todas maneras uno tiene que sospecharlos en pacientes que hay eh, diagnóstico de litiasis renal, ¿no? El tratamiento farmacológico va a depender de la conformación química del cálculo, ¿no? Si es de oxalato de calcio, puedo utilizar hidroclorotiazida o citrato de potasio o allopurinol. Si es de ácido úrico, utilizo citrato de potasio, bicarbonato de sodio o allopurinol. Si es de cistina, puedo utilizar dipenicilamida, citrato de potasio. Y si es de escrubita, el ácido aceto hidroxámico, ¿no? ¿Qué es lo importante que tienen que recordar? Que del oxalato de calcio, el ácido úrico y la cistina, el citrato de potasio es el medicamento que se da de elección para ambos, ¿no? ¿Qué es lo que van a conseguir? Vamos a alcalinizar la orina. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo a un paciente que tiene un ácido úrico, un cálculo de ácido úrico y de cistina, ¿cuál sería el tratamiento que usted le daría, ¿no? Entonces, citrato de potasio es el medicamento de elección. ¿Qué es lo que hacemos cuando un paciente tiene un cólico renal, un cólico nefrítico? El paciente va a acudir a emergencia, es un paciente que va a llegar con un dolor intenso, ¿sí? Es un dolor intenso, puede llegarle con signos vegetativos, o sea, puede hacerlo confundir con un infarto, va a llegar diaforético, pálido, nauseoso, vomitando, ¿no? Y a veces depende de la tolerancia que tengan al dolor, pueden no dar una buena anamnesis, ¿no? Entonces, hay que hacer una anamnesis rápida, decir dónde empezó el dolor, ¿no? Para que más o menos nos vayamos orientando, hacemos análisis básicos, pero lo principal y lo más importante es calmar el dolor, ¿no? Entonces, para calmar el dolor, que es lo que nos recomienda la guía, lo primero que nos recomienda la guía es el uso de ketorolaco, ¿ok? Ketorolaco. En segunda línea, metamizol y en tercera línea, el diclofenaco, ¿no? En el Perú hacemos al revés, o ponemos diclofenaco primero o metamizol primero y al último ketorolaco, ¿sí? Entonces, cuarta línea está paracetamol y como última medida está la morfina. Debemos de agregar un inhibidor de bomba de protones, o sea, es decir, omeprazol a todo paciente que tiene más de 60 años, que tiene antecedente de sangrado digestivo, que tiene úlcera gastroduodenal sintomática, que esté en tratamiento por Helicobacter pylori o que reciba tratamiento concomitante con anticoagulantes orales o corticoides o algún tipo de agregante. Para calmar los síntomas vegetativos, lo primero que debemos usar es ondansetron, en segunda línea metoclopramida y en tercera línea dimenirinato. En el Perú hacemos al revés, dimenirinato, metoclopramida, un acetrón, no sé por qué seguimos haciendo esto a pesar de que tenemos guías que nos indican todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando decimos nosotros que nuestro cólico nefrítico se está complicando, cuando el dolor no cede, no va a pasar de haber llegado a toda la escala de dolor que hemos ido hasta la morfina, no cede, cuando los pacientes comienza a hacer fiebre, en paciente que tiene un solo riñón, por favor, eso es un cólico nefrítico complicado, ese paciente se lo hospitaliza o en aquellos pacientes que no han miccionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una evaluación con neurología para ver si se hace alguna talla vesical, se coloca un catéter doble J, ¿no? Para ver cómo se va tratando y se inicia tratamiento antibiótico. Tenemos que tener en cuenta que también hay recomendaciones en la dieta, ¿no? No es tomar agua tanto como dicen los hermanos riñones que ahora se han puesto de moda, no es darles tanto exceso de agua, ¿no? Pero tenemos que averiguar que por lo menos se recomienda que un paciente debe conseguir que el que forma cálculos debe consumir por lo menos 2 litros de agua, ¿no? Tiene que limitar el consumo de bebidas azucaradas, ingesta de zumos cítricos, bebidas carbonatadas. Hay que evitar la ingesta de calcio en exceso, o sea, no dar suplementos en base a calcio.
evitar el consumo de frutas secas, té, espinaca, beterragas por el contenido de oxalatos. Hay que restringir el origen, las proteínas de origen animal al menos de 200 gramos por día, o sea, carnes rojas. Los carbohidratos también, los refinados, cuando nos referimos a carbohidratos refinados, por lo generalmente nos referimos a pastelería. Hay que disminuir la cantidad de sal, ¿no? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque ahora está de moda, todos se suplementan. La vitamina B6, por favor, tenemos que tener cuidado en pacientes que tienen hiperoxaluria. La vitamina C, que es algo que todo el mundo se pone, no, porque piensan que les va a aumentar el sistema inmune y en realidad lo que hacen es solamente tirar su plata a la basura. Y si es que tienen propensión a hacer cálculos, van a incrementar el riesgo de desarrollarlos. No solo tenemos que dar vitamina D en caso que tengamos déficit. Nosotros en Lima somos una población que sí tenemos déficit de vitamina D porque no tenemos muchas horas de sol durante todo el año y no convertimos vitamina D, ¿no? Tenemos que ver algunas dietas que se evita por lo general de acuerdo a si tiene mayor cantidad de citrato, de ácido úrico o de calcio en orina. Hay dietas que que disminuyen la dieta mediterránea, por ejemplo, a menor contenido proteico y mayor ingesta de ácidos grasos y de verduras, disminuyen la cantidad o la prevalencia de formación de cálculos en un paciente. Muy bien. No sé si tendrán algún comentario o pregunta para seguir con la otra clase. ¿Algo? Doctora, ¿Algo? buenas tardes. Sí, sí. Sí, tenía una consulta. Ajá. Usted mencionó que la vitamina B6, B12, o sea, ¿cuál es el mecanismo que afecta a los cálculos? Condiciona en pacientes que tienen predisposición, por ejemplo, en la hiperoxaluria, va a alterar el pH de orina y va a condicionar la formación de cálculos. Es lo mismo que sucede con la vitamina C. Va a alterarme el pH de orina y si yo tengo predisposición a hacer cálculos, me va a aumentar, se van a depositar los cristales. El simple cambio de pH es el que va a hacer que los cristales se comiencen a depositar. Por eso el suplemento vitamínico se da de acuerdo a las necesidades del organismo. No es darle todos los días durante todo el año, es darles durante el tiempo limitado para que los depósitos se saturen. Ya está bien, doctora, muchas gracias. No tiene por qué, Ivonne. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer hipertensión y riñón. Muy bien, jóvenes, a ver. En hipertensión y riñón, ¿qué es lo importante que hay que decirles? Que tenemos dos guías, ¿no? Hacernos complicadas las cosas. Ay, perdónenme. Para hacernos complicadas las cosas, ratito. Muy bien, entonces, como les decía, para hacer complicadas las cosas hay dos guías. La guía de la Sociedad Europea del 2024, en la que define la presión arterial, la hipertensión como presión arterial sistólica mayor o igual de 140 y la presión diastólica mayor o igual de 90, ¿no? Confirmada. Y la guía de la AJA, de la Asociación Americana de Hipertensión, que ha salido este año, en agosto, en el que define la presión arterial sistólica confirmada cuando es mayor de 130 y la diastólica mayor de 80. Entonces, cuando ustedes le digan cuál es la definición de hipertensión arterial, pregunten ustedes con qué guía estamos hablando. La diferencia es 10 milímetros de mercurio. La guía americana cada vez más exigente. Hay rangos de normalidad que me parece que debemos pegarnos aquí, ¿no? Pero tienen que recordar que para llevar a cabo este diagnóstico se debe de medir, ¿no? Se debe de medir, ¿no?
Y la medición generalmente debe ser fuera de la consulta o con un mapa, ¿no? Consulta la medición ambulatoria que hace cada el paciente o nosotros mediante el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿No? La guía, la AJA, ya no habla de urgencia hipertensiva, dense cuenta, solo habla de emergencia hipertensiva y nos habla de presión arterial elevada cuando está de 120 a 129 de sistólica y diastólica menos de 80, hipertensión en tipo 1 cuando está de 130 a 139 o de 80 a 89, ¿no? Hipertensión en etapa 2 superior a 140 o 90 en diastólica, hipertensión grave cuando no presenta síntomas, ¿no? Puede ser esta superior a 180 o a 120, y emergencia hipertensiva es cuando presenta algún síntoma como dolor de pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambios de visión o dificultades para hablar. Ya el término de urgencia hipertensiva, por favor, ha prácticamente desaparecido. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver ante qué nos encontramos. Recuerden que el diagnóstico de presión arterial se va a basar en el monitoreo ambulatorio que hacemos los médicos o en el seguimiento ambulatorio que hace el paciente. ¿Va? Fisiopatológicamente cada vez viene siendo más complejos porque encontramos que tenemos mecanismos vasculares como la disfunción endotelial, la remodelación de las arterias pequeñas, la rigidez de grandes arterias. Hay mecanismos hormonales como está el sistema de endotelina, el sistema renina-angiotensina, las hormonas sexuales, los los mecanismos neurales, como el sistema nervioso autónomo, ¿no? De la vía del simpático, los reflejos vasoreceptores, o a nivel renal, en que va a estar la sensibilidad a la sal, el sistema renina-angiotensina, la natriuresis, la isquemia renal. También tenemos factores genéticos, como la presión asociada a un polimorfismo, ¿no? Hay formas monogénicas de hipertensión, hay, dependiendo del sexo biológico que tenga, los factores como conductuales como el sedentarismo, la calidad y cantidad de sueño que tenemos, ¿no? Los patrones dietéticos, la obesidad, el consumo de alcohol y de tabaco. Hay algunas sustancias en fármacos que como efecto indeseable tienen un incremento de presión arterial. Los factores socioeconómicos y psicosociales, el estrés, el bajo nivel económico, el acceso a la asistencia sanitaria, que no muchos no tienen seguro. Felizmente en nuestro país todos tenemos SIS, la violencia de género, los factores ambientales, la contaminación acústica ambiental y el clima también está como factores fisiopatológicos del desarrollo de hipertensión arterial. ¿No? Se consideran factores dietéticos y no dietéticos, entre está el incremento de sodio, que eso todos lo conocen, pero del bajo consumo de potasio, que muchos no se dan cuenta de la cantidad de potasio que estamos consumiendo, el bajo consumo de calcio y de magnesio, la baja calidad de proteínas, o sea que tenemos en dieta proteínas no de alto valor biológico, la disminución de frutas y vegetales, ¿no? Y del aumento del consumo de alcohol. Y los factores no dietéticos están las variaciones genéticas, ¿no? Los afroamericanos son los que tienen mayor cantidad de hipertensión, la baja actividad física, el hecho de no dormir sus 8 horas adecuadamente, el estrés y la polución ambiental contribuyen a estos factores que vamos teniendo. La hipertensión arterial es una enfermedad que dañan varios órganos, ¿no? Puede dar una lesión a nivel cerebral con la presencia de deterioro cognitivo, el ictus, a nivel de arterias medianas va a dar calcificaciones vasculares, va a tener disfunción endotelial, va a tener remodelación a nivel microvascular e hipertensión, las retinopatías hipertensivas a nivel de corazón, hipertrofia ventrículo izquierdo, infartos, y a nivel renal nos va a dar la hipertensión glomerular, la glomeruloesclerosis, el incremento de la tasa de albuminuria creatinuria con el consiguiente disminución de la tasa de filtración glomerular. No, miren ustedes cuál es la prevalencia. Este es en americanos de 18 a 80 años. Y miren que solo he querido poner un poco de los hispánicos, ¿no? ¿Cómo vamos, no? Los hombres son más hipertensos que las mujeres, ¿sí? Y por lo general, pues a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión, ¿no? Pero seguido de los americanos, o sea, de los de los afroamericanos,
los blancos, digamos así, los hispánicos, somos los que tenemos un poco de más hipertensión que ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Recordar, más que son definiciones importantes, que hay diferencia de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos, que nosotros como médicos causamos una hipertensión de bata blanca, ¿no? Es cuando yo encuentro la presión arterial elevada en consultorio, pero cuando está en su casa, la presión está normal, es una hipertensión reactiva y hay también una hipertensión enmascarada, ¿no? Que es diferente de la hipertensión de bata blanca, que cuando llega a la consulta está la presión normal, pero cuando está en casa es una presión mayor. Entonces, para no confundirnos, siempre hay que hacerle al paciente que haga su seguimiento y su registro de presión arterial. Tenemos herramientas diagnósticas, que las herramientas diagnósticas, como ustedes comprenderán, nos deben de permitir mediciones precisas y repetidas, y se mencionan dos: el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Que es el mapa, que es el que hace el cardiólogo, y el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es el que hace el paciente, que se denomina el AMPA, ¿no? Entonces, esto es importante, que los dos deben utilizar dispositivos validados, ¿no? Se les menciona cómo debe tomarse la presión ya no se toma así como a lo loco lo tomamos. Yo no sé si ustedes saben tomar la presión eh, con esfingomanómetro y estetoscopio o utilizan los digitales. Hay que recordarse de los 5 ruidos de Korokov que uno debe de escuchar, pero que el paciente debe de hacer reposo, ¿no? Debe de hacer reposo. La guía europea decía que se tenía que medir 3 veces, ¿no? Y se debe el paciente estar sentado y tienen que ver cómo va su control de presión arterial. Si el paciente viene, le hacemos un mapa, ¿no? El paciente debe tener por lo menos el dispositivo conectado durante las 24 horas, solo puede conectar solamente durante 12 horas, dependiendo qué es las horas que deseamos conectarla. Las mediciones van a ser de 15 a 30 minutos y debemos de registrar en la grabadora que va a tener entre los 70 registros de presión arterial validados. ¿Sí? Si el paciente lo va a medir en su casa, también debe de tenerlo. La forma correcta de tomarse uno la presión arterial sentado, con los pies apoyados. Se debe hacer solamente 2 mediciones consecutivas y se le toma la presión durante mañana y noche durante al menos 3 días, idealmente durante 7 días, y se debe registrar todas las medidas, ¿no? Si lo tomo 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche, quiere decir que por día debo registrar 4 medidas, ¿no? Y es lo que se recomienda: cómo debe de medirse el paciente la presión: sentado, ¿sí? Con el brazo extendido, sin que nadie lo moleste, sin haber consumido alimentos por lo menos 2 horas antes, sin haber tomado alcohol, sin haber fumado, sin estar viendo el celular, sin estar leyendo, sin estar escuchando música, mirando televisión o conversando, ¿no? Prácticamente debe estar solo el paciente revisando las medicaciones. ¿Cómo sé si mi tensiómetro está validado? Pueden ingresar a esta página y ahí pueden ver todo el listado de dispositivos validados que hay, que son los aprobados para la toma de presión. Generalmente son estos. Si van a invertir ustedes, así como han invertido en su estetoscopio, inviertan en un buen tensiómetro, ¿sí? Y eso es lo que se debe recomendar. Inclusive ahí se les dice a los pacientes y se les da esta hojita de cómo deben de tomarse la presión arterial mediante expresos pasos: cómo debe ser la preparación antes de tomarse la presión arterial, cómo debe estar posicionado el paciente y cómo debe de medirse, ¿no? Lo que reiterábamos: sin hablar, sin televisión, teléfono, más dispositivos electrónicos. Y deben de registrarlo y debemos saber también el tamaño del manguito. No es igual, ¿no? De una persona que mida 1,80 m conmigo, que yo mido 1,60 m, no va a ser igual, tiene un brazo más ancho. Entonces se mide y se mide la circunferencia. Y de acuerdo a lo que mida la circunferencia, es el tamaño del manguito que debemos utilizar. Por lo general, lo único que utilizamos nosotros es ¿no? Es uno estándar, ¿sí? Entonces, este es el monitoreo que se le da al paciente para que haga el registro de presiones durante la mañana y durante la noche por 7 días, ¿no? Es recomendable también, cuando nosotros atendemos al paciente, de la misma manera, si voy a utilizar este tensiómetro o el otro, el aneroide, debe estar el paciente 5 minutos de reposo, lo cual no hacemos porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿no?
y pero sí que se encuentra en esta posición y el brazo así, que es lo que por lo menos sí buscamos. Sí, si el brazo está estirado, está temblando, está apoyado en una parte, la presión nos va a salir, cualquier cosa, y yo no puedo decir que el paciente esté hipertenso. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos encontrando en el mapa, perdón, en el mapa y en el AMPE, es lo que podamos a ir condicionando en qué grado de hipertensión se encuentra el paciente. Un concepto importante y que se debe recordar es que la hipertensión arterial resistente es aquella que tiene más de 130/80, a pesar del uso de tres fármacos de distintas clases, en las cuales está incluido el diurético, y los fármacos deben de estar a dosis óptimas, ¿no? O cuando se requiere más de cuatro agentes para alcanzar el control. La guía de la AJA del 2025 lo primero que recomienda es un paciente no tiene hipertensión arterial resistente, hay que verificar la adherencia terapéutica, hay que descartar pseudoresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no se está midiendo bien o el tensiómetro se ha descalibrado. El tensiómetro es igual que un carro, necesita llevarse a calibraciones y a mantenimiento en el cual nos digan que realmente está midiendo correctamente, el uso de dispositivos no validados. Hay que identificar fármacos interferentes como los AINES, que nuestra población consume mucho, los anticonceptivos orales, los descongestionantes nasales, ahora que hemos salido de unos procesos en que ha estado dando influenza, perdón, hay que evaluar las causas secundarias como el hiperaldoteronismo primario o la apnea obstructiva de sueño, ok, doctores, apnea de sueño da hipertensión, ¿no? Y el estudio Pathway, en el cual nos menciona que el uso de la espironolactona nos ayudó a disminuir la presión sistólica en menos de 8,7 miligramos versus el placebo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechamos de hipertensión resistente, recordemos que deben de ser más de cuatro drogas, evaluamos todas las causas que podía haber, si el paciente es adherente o no, le asociamos espironolactona, si no funciona, utilizamos beta bloqueantes, ¿no? Y vamos agregando poco a poco los fármacos que podemos ir viendo en el tratamiento de la hipertensión. Y en caso de no funcionar, se hace un tratamiento de denervación renal que es a cargo de los radiólogos intervencionistas. Hablamos de emergencia hipertensiva. Recuerden que urgencia hipertensiva ya no existe. Se habla de emergencia hipertensiva cuando la presión arterial es mayor de 180/120 y cuando tenga algún compromiso de órgano blanco como corazón, cerebro, riñón, retina o grandes vasos. No debemos bajar la presión arterial sistólica en más del 25% en la primera hora, ¿no? Porque eso va a comprometer la perfusión. Si nosotros estamos ante un caso de disección aórtica, el objetivo es bajarla a menos de 120. Esta es la única excepción. Y en hemorragia cerebral lo que se condiciona es mantener la presión entre 130/140, ¿no? Los pacientes renales son los que tienen generalmente, se les recomienda que la presión arterial sea menos de 130 milímetros de mercurio. Utilizamos inhibidores CKUR2 sin ningún problema, en especial en pacientes que tienen microalbuminuria. En diabéticos la meta es igual que los con enfermedad renal crónica, ¿no? En pacientes con deterioro cognitivo la meta es menos de 120 y pacientes que tengan enfermedad arterial periférica y accidente cerebrovascular deben de estar de menos de 130/80. O sea, por lo general todos son menos de 130/80, ¿no? Cuando yo puedo sospechar de una hipertensión arterial secundaria. eh, Pacientes que no responden al tratamiento convencional, en los cuales que veo alguna alteración de electrolitos, por ejemplo, potasio, ¿no? Hipertensión resistente. Entonces comenzamos a sospechar de aldosteronismo primario, de hipertensión renovascular, de feocromocitoma o de apnea de sueño, dependiendo de lo que vamos encontrando cada uno. Entonces, dependiendo de la edad que también vemos y la que vamos diagnosticando, por ejemplo, si es un paciente joven, lo que vamos a sospechar que puede ser una enfermedad renal parenquimiantosa o una hipertensión renovascular, ¿no? Si es un paciente ya en la quinta década de vida, puede ser una hipertensión renovascular aterosclerótica, un síndrome de Cushing. Hay que sospechar de aldosteronismo primario en los pacientes de la segunda, de la tercera década de vida. Cuando hablamos de hipertensión renovascular, es una hipertensión secundaria que va a presentar una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Y que el paciente puede llegar a una enfermedad renal crónica o puede desarrollar un edema
agudo del pulmón. Por lo general, la mayoría de los casos se debe a una lesión aterosclerótica y la displasia fibromuscular es la segunda causa. El diagnóstico lo hacemos con una ecografía Doppler en el que se evidencia un incremento de los índices de resistencia seguido de una angiotomografía o resonancia en el que se ve dónde está el escrachamiento, ¿no? Entre las causas más frecuentes, vuelvo a repetir, está la estenosis de la arteria y la displasia fibromuscular. Es infrecuente ver aneurismas de la arteria renal. Yo en los 25 años que tengo como nefróloga solo he visto un aneurisma de la arteria renal. Hay fístulas arteriovenosas congénitas adquiridas. Las vasculitis, no he visto ninguna vasculitis que me dé una hipertensión renovascular, pero son situaciones en las que se han descritas, ¿no? Por lo general siempre hay que tener cuidado y la sospecha cuando tenemos un riñón único. ¿Sí? Y estos son pacientes que son, generalmente cumplen con la definición de hipertensión arterial resistente, es acelerada o maligna, va a haber un paciente que va a tener un edema pulmonar que no vamos a saber, va a tener elevación brusca de creatinina en más de 30% después del inicio de los inhibidores del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cómo está también la disminución del potasio en un paciente en el que igual no sabemos explicarlos. El tratamiento por lo general es la colocación de stent, de angioplastía, se vuelve a dilatar la zona donde está estenótica, ¿no? Y esto es más o menos lo que se ve, ¿no? Se ve que está por acá disminuida, ¿no? Como que está estrecha. Esta es una angiografía que se hace de riñón, miren cómo está aquí, ¿no? Como una punta de lápiz. Entonces, qué es lo que se hace? Se coloca, se ingresa. ¿Sí? Acá se ve la guía que va ingresando y por acá se coloca un stent y que hace, se coloca un tubito que vuelve a la arteria a la calibre normal y con eso la hipertensión se disminuye. Entonces los síntomas que puede dar el paciente son sistémicos, ¿no? Recordemos que a nivel renal lo que nos va a dar es disminución de la tasa de filtración glomerular, albuminuria, aumento de la renina, ¿no? Disminución brusca de la tasa de filtración glomerular después del uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si tenemos pacientes jóvenes, lo que sospechamos es en displasia fibrovascular y cuando son mayores de 60 años hay que sospechar en pacientes que tienen un edema agudo del pulmón fugaz, ¿no? Fisiopatológicamente se presenta porque hay una estenosis significativa de la arteria renal. El diagnóstico lo hacemos por medio de ecografía Doppler o angiotomografía y lo que se hace es colocar un stent, ¿no? Cuando sospechamos que la hipertensión arterial secundaria es debido a un hiperparatiroidismo secundario, generalmente esto se debe a una retención de sodio o porque hay una pérdida urinaria del potasio con la presencia o no de hipopotasemia y la presencia de alcalosis metabólica. Recuerden ustedes que la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio y agua y la eliminación de potasio e hidrogeniones en el túbulo distal. Se denomina también a hiperaldosteronismo primario como síndrome de Cohn, que se caracteriza por una hipertensión, por una hipersecreción anómala de aldosterona, ¿no? Que no va a regular bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el incremento de la concentración de potasio en sangre, ¿no? Entonces tenemos una triada clásica en que el paciente va a tener hipertensión, potasio bajo, que no vamos a saber cuál es la causa, y alcalosis metabólica. Con estas tres cosas yo puedo decir el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario. ¿Sí? Entonces se menciona que en este estudio PAPI se menciona que la prevalencia es del 48% con un paciente sin adenoma suprarrenal y 17% en hiperaldosteronismo secundario a hiperplasia suprarrenal. Todos ellos presentan hipopotasemia. Tenemos nosotros que hacer el diagnóstico de un hiperparatiroidismo, hiperaldosteronismo primario. Hay que hacerle unas pruebas, ¿no? En las cuales tenemos que ver cómo actúan, ¿no? Algunos fármacos en las que van a influir en la determinación de la aldosteronorrenina, que es lo que tenemos que medir, ¿no? Que generalmente utilizamos inhibidores de IAK-YARA2. Recuerden que va a disminuir la aldosterona, va a aumentar la renina y va a aumentar, va a disminuir, perdón, el cociente aldosterona renina.
Los diuréticos también que utilizamos van a aumentar la renina y van a disminuir el cociente de aldosterona-renina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también vamos a ver? La presencia de hipopotasemia, ¿no? Eso es lo que tienen que comenzar a recordar. Entonces, hay fármacos que pueden mantenerse mientras que hacemos el diagnóstico, ¿no? Por lo general, me olvidé de mencionar que mientras que hacemos el diagnóstico con el estudio, a veces gamagráfico de una hipertensión renovascular, no suspendemos los inhibidores ECA o ARA2. Este es igual que en un hiperaldosteronismo primario, hay medicamentos que debemos suspender o disminuir la dosis de acuerdo a lo que vamos a utilizar. Generalmente en el Perú lo que tenemos es verapamilo, ¿no? Podemos llegar hasta unas dosis máximas de 480 miligramos. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos para la determinación del cociente de aldosterona? Hay que corregir la hipopotasemia, hay que darle por lo menos a un paciente una dieta de 5 gramos con sal, ¿no? Un poquito salada, y se va a medir el sodio en orina. ¿Va? Entonces hay que extraer muestras, ¿no? Mientras que el paciente esté echado y hay que transportarlas rápidamente, ¿no? Y hay que considerar qué fármacos pueden estar interviniendo o no. Entonces los test confirmatorios que nosotros hacemos, por lo general uno que es más sencillo es la administración de suero fisiológico del 0,9%. Le pasamos 500 mililitros por hora por 4 horas, o sea, le pasamos 2 litros, ¿no? Y medimos la concentración plasmática de aldosterona, cómo está, ¿no? Cómo está al inicio y después de la sobrecarga, que generalmente es esto lo que hacemos. El test de supresión de captopril muy rara vez lo hacemos, esto es más fácil hacerlo, ¿no? Y también hacemos algunas otras mediciones como electrolitos séricos y urinarios, pero lo importante es que se mida cómo está la aldosterona, ¿no? Generalmente recordemos que el hiperparatiroidismo primario, el paciente va a estar asintomático, puede venir por una hipopotasemia provocada o por diuréticos o espontánea, el paciente no va a tener, va a tener debilidad, ¿no? Nos vamos a olvidar que la hipopotasemia puede ser una de las primeras manifestaciones del hiperparatiroidismo secundario, perdón, el hiperaldosteronismo primario. El paciente va a presentar debilidad. Si le hago un estudio ecográfico, puedo ver incidentalmente algo en en las zonas suprarrenales, y por lo general siempre hay historias familiares de hipertensión o ictus, ¿no? El diagnóstico lo hacemos con las test de supresión salina, que es el que les mencioné. Le administramos 2 litros, ¿no? De solución salina en 4 horas y hacemos una medición de aldosterona, ¿no? Y el tratamiento generalmente son antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y de ser quirúrgico, la adrenalectomía unilateral. Algo más que nos causa hipertensión secundaria, el apnea de sueño, que yo asumo que esto lo van a ver en cuando hagan neumología, pero deben considerarlo que conforme está avanzando en edad, también esto nos estamos dando cuenta que es una causa de hipertensión secundaria. Cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión secundaria hay que hacer estudios, ¿no? Los de rutina recuerdan que es glucosa, urea, creatinina, hemograma, hay que medir los electrolitos, no se olviden del potasio, del calcio, del magnesio, la creatinina que ya está, ¿no? El perfil lipídico, la hemoglobina glicosilada, cómo está la tiroides, un examen de orina completo, la relación albuminuria-creatinura y un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, a nivel renal, ¿no? Esto es lo que nos da la hipertensión. Entonces, a nivel renal, el daño que nosotros buscamos es que cómo no está la tasa de filtración glomerular estimada, que lo calculamos, y cómo está la relación albuminuria-creatinuria, que debe ser menos de 30 miligramos por gramo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Tenemos que hacer una serie de análisis también en los que nos midamos la glucosa, el sodio, la creatinina, el electrocardiograma, pero también hay pruebas más especiales como un ecocardio, la tomografía cardíaca para ver las calcificaciones vasculares, la rigidez de las arterias, ¿no? El índice tobillo-brazo, que es lo que se ve, cómo está la ecografía abdominal, y ver la situación de cómo se encuentra el compromiso de retinas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros sospechamos, podemos pedir la prueba, ¿no? O sea, siempre va a haber una sospecha que nos va a orientar o a hiperaldosteronismo o a hipertensión renovascular o a apnea obstructiva de sueño. Entonces, es lo que tenemos que ir buscando para saber qué pedir. No vamos a pedir de canto, sino la clínica les va a ayudar.
Entonces, nosotros lo que debemos definir es el riesgo para inicio de tratamiento, ¿no? Para ver, nosotros decimos que es un paciente que sí tiene enfermedad renal crónica con un compromiso de 60, ya el riesgo está incrementado, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con antecedente hipercolesterolemia familiar o pacientes con enfermedad cardíaca tienen un riesgo alto y debemos iniciar tratamiento precozmente, ¿no? Dentro de los objetivos principales o de los tratamientos iniciales que se da, es que el paciente debe disminuir de peso. La obesidad es un factor de riesgo no solamente para diabetes ni para hipertensión, sino también para enfermedades cardiovasculares y renales. Las dietas DASH o patrones mediterráneos, ¿no? En que haya mayor cantidad de verduras, una dieta basada en plantas, la reducción de sodio, el aumento de potasio en la dieta, la actividad física, la limitación del alcohol, ¿no? Y el tratamiento de fármacos que realmente nos hagan un seguimiento para el control de presión arterial, el seguimiento de los pacientes, ¿no? Que deben de seguir tomarse la misma presión, en la que debe estar menos de 130/80. ¿Sí? Entonces, la estrategia farmacológica, lo primero que utilizamos son diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, captopril, enalapril, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, irbesartán, algún calcio antagonista, amlodipino, nifedipino, podemos ir combinándolos e ir titurando las dosis, ¿no? Miren las dosis, o sea, lo que nosotros tenemos que recordar es una dosis máxima y la frecuencia que se da. La hidroclorotiazida se da una sola vez al día. El irbesartán se da una sola vez al día, monodosis, o sea, 300 miligramos, no como damos algunos cada 12, ¿no? Por ejemplo, el losartán es una o dos veces al día, el valsartán es una sola vez al día, se puede llegar a dar 320 miligramos una vez al día. ¿A qué hora lo toma? Por lo general y siempre se recomienda que la medicación de la presión sea dada en horas de la noche. El amlodipino también es una sola vez al día, el nifedipino, ¿no? Los nifedipinos de liberaciones prolongadas. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que ver es la frecuencia adecuada. Hay que darle el fármaco en la frecuencia adecuada que realmente nos dice eh, como debe ser prescrito, ¿no? Claro que sí, hay algunas innovaciones terapéuticas, ahora están de moda la semaglutide, que es un antagonista de los receptor GL1, GLP-1, en el que se ha visto que disminuye la presión arterial sistólica de 6 a 9 milímetros de mercurio, pero esto también vean que se asocia a una pérdida ponderal de peso, ¿no? Es lo que se está dando ahora para el tratamiento de obesidad. Los inhibidores o los SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, disminuyen la presión arterial en pacientes diabéticos de 3 a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Y acá en pacientes diabéticos que se da se inicia este tratamiento, comienza a disminuir la dosis diurética. La denervación renal, que es lo que hacen los radiólogos intervencionistas, se debe ver en pacientes con hipertensión resistente, ¿sí? Entonces, lo que debemos valorar también es que el paciente sea adherente al tratamiento. Yo le puedo dar que me tome, por decir, valsartán, 4 tabletas todos los días y el paciente dice que es mucho, porque cómo va a tomar 4 tabletas, que es demasiada dosis y él toma solamente una, ¿no? Y que lo que sucede es que la presión arterial nunca la va a ir controlando. Entonces es lo que debemos, tratar de lograr que el paciente sea adherente. Una gran desventaja que tenemos en la salud pública y en el Ministerio y en el Salud, que no dan combinaciones de pastillas, dan pastillas por separado. O sea, si yo le doy al paciente un ARA2, un beta block y un antagonista del canal de calcio, va a tener que tomar 3 pastillas separadas, ¿no? En la parte privada lo que pueden hacer, a veces hay combinaciones de ARA2 con antagonista de los canales de calcio, disminuye la cantidad de pastillas que toma y logro mejor adherencia al paciente, ¿no? Entonces eso también es lo que uno tiene que tratar de ver. Eh, el tratamiento de la presión arterial, hay que ver que realmente que el paciente se comience la automedición. Esto necesitamos que el paciente se mida, que comience a tomar la medicación, ¿sí? Que sea adherente al tratamiento y que las mediciones sean por lo menos una vez por semana, ¿no? Que vea cómo va su medicación y nosotros hacer el seguimiento para que el paciente no abandone la toma de presión arterial. Estos solamente son medicamentos, sino también es lo que se debe asociar dieta y ejercicio, ¿sí? Hay algunos ensayos importantes, esto no se los voy a tomar, por favor, esto es parte de una cultura que deben de saber más o menos de qué se trató,
con algunos medicamentos que hay, ¿no? Que me pareció interesante traérselos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos tratamiento, debemos de evaluar cuál es el riesgo del paciente. Todo paciente diabético, diabético con enfermedad renal crónica es un riesgo alto y debemos iniciar tratamiento precozmente e insistir en los cambios de estilos de vida para mantener la presión arterial menos de 120/70. ¿Eh? El seguimiento que debemos de hacer con los pacientes, recomendarles el ejercicio aeróbico. Ahora hay pedales que uno está sentado y sentado puede estar pedaleando. Hay que aumentar la actividad física, caminar más, ¿no? Hay que decirles que hagan esas pausas activas o que salgan a caminar y debemos de hacer ejercicios de resistencia de baja intensidad, ¿sí? No solamente hay que hacer ejercicio aeróbico, sino ejercicios de resistencia, ¿sí? Paulatinamente vamos a hacer ejercicios de resistencia dinámica, o sea, hay que hacerlo todo mezclado, cardio y todo lo demás para hacer la reducción de riesgo cardiovascular. A nivel de dieta hay que comentar el consumo de potasio, por lo generalmente en frutas. La palta es un alimento que tiene alto contenido de potasio, ¿no? Condicionar el manejo óptimo del peso y de la dieta, eso es muy importante, ya que disminuir el consumo de sal de la dieta, así como el alcohol, ¿no? Los estilos de vida siguen siendo una de las principales pilares en el tratamiento de estas enfermedades cardiometabólicas. El manejo con un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente que lo vea el nefrólogo, sino también el cardiólogo, la nutricionista, ¿no? Y debe de estar sentado con el apoyo familiar y que el paciente aprenda en su autocuidado. Muy bien, jóvenes, no sé si tendrán alguna pregunta o comentario. No, ninguna. Muy bien.